Ahora, introducción y debate. Arte contemporáneo. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Para quiénes? Diálogo entre Aníbal Josami, director general de la Bienal Internacional de Arte, UNASUR; Andrés Duprat, director ejecutivo MNBA, Buenos Aires, Argentina; Gustavo Buntings, curador, director de Micromuseo, Lima, Perú; Tadeu Chiarelli, director de la Pinacoteca del Estado de San Pablo, Brasil; Diana Wessler, curadora, investigadora, subdirectora Montref, Buenos Aires, Argentina; Jacqueline Lacasa, crítica de arte y exdirectora del Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo, Uruguay. Aníbal Josami, director general de la Bienal Internacional de Arte, UNASUR. Licenciado en Sociología, Aníbal Josami es el actual rector de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, presidente de la Fundación Foro del Sur y director de la revista Archivos del Presente. Como impulsor ferviente de la cultura argentina y reconocido coleccionista de arte contemporáneo, creó el Museo de la UNTREF y desde la universidad promovió el desarrollo de carreras como la maestría en curaduría en artes visuales y en políticas sociales urbanas, y la cátedra UNESCO en turismo cultural, UNTREF, AAMBA, y de estética y sociología de la alteridad y diversidad cultural. Josami integra el Conseil Latino-Américain del Centro Georges Pompidou, Francia, creado en 2008, y ha asistido como invitado especial a las exposiciones Bienal de Venecia, Art Basel, Miami, Estados Unidos, Basilea, Suiza, y Arco, Madrid. Fue además secretario de la Comisión Grupo Centenario Berni 2005 y por su iniciativa, ese año fue declarado como el Año Berni 61-2005. En el plano político institucional, fue secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación a fines de los 90 y presidente del Consejo de Administración del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Recibió el título de Caballero de la Orden Nacional al Mérito de la República de Francia y la medalla Simón Bolívar de la UNESCO en reconocimiento por sus aportes a la cultura y a la educación. En 2009 fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Andrés Duprat, director ejecutivo Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, Argentina. Nacido en la ciudad bonaerense de La Plata, Duprat dirigió el Museo de Bellas Artes de Bahía Blanca entre 1989 y 2002 y el Museo de Arte Contemporáneo de esa ciudad desde su creación en 1995 hasta 2002. Desde ese año y hasta 2004, dirigió el área de cultura de la Fundación Telefónica y fue el curador jefe del Centro de Arte Contemporáneo de esa misma fundación. Un año después, en 2005, fue nombrado director de artes visuales de la entonces Secretaría de Cultura de la Nación. Entre sus trabajos como guionista se cuentan El artista, cuyo germen había sido un ensayo sobre el arte contemporáneo, sus contradicciones y su elitismo, pero que, consejo de León Ferrari mediante, se adaptó al lenguaje cinematográfico. Guionó también Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo, un cuento de Alberto Laiseca, y El hombre de al lado, una película que transcurre en la Casa Curuchet, en La Plata, única obra de Le Corbusier en Latinoamérica. Gustavo Buntings, curador, director de Micromuseo, Lima, Perú. Es historiador de arte, crítico y curador y residente en Perú, fundador y director del Micromuseo, Al Fondo Hay Sitio. Egresó de la Universidad de Harvard en 1978 y ha enseñado en distintos posgrados latinoamericanos. Ha dirigido en Lima el Centro Cultural y el Museo de Arte de San Marcos. Sus investigaciones, textos, libros y curadorías versan principalmente sobre las relaciones entre arte y política, arte y violencia, arte y religión. Sus textos y exposiciones han sido acogidos por importantes instituciones internacionales. Una de sus curadurías más reconocidas ha sido Lo impuro y lo contaminado, pulsiones neobarrocas en las rutas de Micromuseo, en la Bienal de Valencia 2007 y en la Trienal de Chile 2009. También fue miembro fundador del colectivo Sociedad Civil, que gestó Lava la Bandera y otros rituales cívicos para el derrocamiento cultural de la dictadura de Fujimori y Montesinos. Tadeu Chiarelli, director de la Pinacoteca del Estado de San Pablo, Brasil.
Tadeu Chiarelli es crítico de arte, curador independiente y profesor del Departamento de Artes Plásticas de la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de San Pablo desde 1983. También coordina el Centro de Estudios Arte y Fotografía y el Grupo de Estudios y Crítica de Arte y Curaduría, ambos en el Departamento de Artes Plásticas de la ECA-USP. Chiarelli, integrante del Consejo de Orientación Artística de la Pinacoteca del Estado de San Pablo, ha sido director del Museo de Arte Contemporánea de São Paulo, MAC, USP, entre abril de 2010 y abril de 2014. Antes, fue curador jefe del Museo de Arte Moderno, MAM, de San Pablo, entre 1996 y 2000, centrando sus actividades principalmente en la expansión y actualización de sus fondos. Entre sus últimas curadorías está la exposición Em torno de Narciso, dedicada al artista tempranamente desaparecido Judy Nilsson Jr., San Pablo, 1957-2013, que se puede ver en la nueva sede del Museo de Arte Contemporánea da Universidade de São Paulo, MAC, USP, hasta el próximo 30 de diciembre. Diana Wessler, curadora e investigadora, subdirectora Montreff, Buenos Aires, Argentina. Diana Wessler es historiadora del arte, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, comisaria de exposiciones y crítica de arte. Wessler es la directora de la Maestría en Curaduría en Artes Visuales de la Universidad Nacional de 3 de Febrero de Buenos Aires, Argentina. Diana Wessler completó su licenciatura en Historia del Arte en la Universidad de Buenos Aires en mayo de 1990. En febrero de 1995, defendió su tesis doctoral en la Universidad de Granada, bajo la dirección del profesor Ignacio Henares Cuellar. Entre 1999 y 2000, se le otorgó una beca postdoctoral en Getty Foundation de Los Ángeles, Estados Unidos. Ha sido coordinadora académica de la exposición Picasso, La Mirada del Deseo, de mayo a septiembre de 2010, organizada por el Museo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Montreff, y la Fundación Pablo Ruiz Picasso, casa natal en Málaga, España. Wessler ha comisariado la exposición Antonio Berni, La Mirada Intensa, del 21 de octubre de 2010 al 27 de febrero de 2011, en la Fundación Picasso de Málaga. En 2014 recibió el diploma al mérito de los premios Conex en la disciplina Ensayo de Arte. Jacqueline Lacasa nació en Montevideo, Uruguay. Es una artista visual, curadora y miembro de la Fundación Internacional de Críticos de Arte, AICA, París. Fue directora del Museo Nacional de Artes Visuales de Uruguay, MNAV. De sus proyectos artísticos se destacan La hija natural de Joaquín Torres García, 1999-2009, Museo Líquido, 2006-2009 y La Uruguaya, 2009. Participó en la Bienal de Porto Alegre, Bienal de La Habana y Bienal de Curitiba. Recibió el premio de la Fundación Fontanal Cisneros por su proyecto Tríptico de Alejandría y el premio por proyecto Sala Taller, espacio de arte contemporáneo del EAC del Ministerio de Educación y Cultura. Participó en exposiciones colectivas e individuales en Argentina, Brasil, Egipto, Francia, Estados Unidos, España, Cuba, México y República Dominicana. Realizó distintas publicaciones, entre ellas La hija natural de Joaquín Torres García. Siendo 16 de diciembre y con este calor y con todos los compromisos que todos tenemos hacia fin de año, les queremos agradecer muchísimo el estar acompañándonos. Voy a tratar de contarles brevemente para aquellos que no lo sepan o que no lo hayan charlado ya con nosotros, que lo que estamos haciendo en esta jornada es la segunda jornada dentro de un proceso de reuniones que intentamos hacer como lugares de intercambio entre artistas, críticos, coleccionistas, curadores y amantes del arte. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo porque creemos que este proyecto de Bienal, al que después me voy a referir, tiene que tener la originalidad de no ser una Bienal de uno o de dos o tres autores, sino de ser una Bienal construida de a poco por la gente, de ser un work in progress, donde todos puedan aportar. Ya de la primera jornada hemos recibido muchos proyectos, muchas ideas, muchos elementos que nos trajeron, y esa es nuestra intención, lograr que cuando definamos la plataforma de la Bienal, esa definición haya surgido del trabajo, de la opinión y de las ideas de muchos. Como ustedes saben, esta Bienal que estamos organizando para el último trimestre del 2017
es la primer bienal que va a existir organizada no por una ciudad, sino por un conjunto de naciones de América del Sur que quieren integrarse, que son conscientes de que ya no hay problemas fronterizos, de que ya se han alejado mucho los recuerdos de las guerras fratricidas y que lo que nos falta para podernos integrar es el intercambio cultural, crear nuestra identidad cultural. Pero al mismo tiempo, lo que también queremos no es solo trabajar entre nosotros como países sudamericanos, sino lograr, a través de una bienal internacional donde haya artistas absolutamente de todo el mundo, que el arte de América del Sur esté representado a nivel internacional en la medida que merece estarlo. Todos sabemos que hay algunos artistas de nuestros países que tienen mucha fama en el contexto internacional y que incluso tienen precios muy altos, pero son la excepción. Yo les podría preguntar cuántas obras de Antonio Berni, de Cándido Portinari, de Di Cavalcanti, de Fernando Cislo han visto en muchos museos del mundo, o dicha la pregunta al revés, ¿a cuántos museos del mundo fueron y se dieron cuenta que obras de esos artistas no estaban? Lo mismo pasa si recorren bibliotecas, donde van a ver que los importantísimos teóricos de crítica, historia y teoría del arte que tenemos, sus publicaciones no se encuentran en esas bibliotecas. Este es un intento de subsanar eso, es un intento de pensar el mundo del arte y de la cultura desde el sur, por eso le llamamos Sur Global, y no me voy a extender más para que vayamos al meollo de esta reunión, pero por supuesto que a lo largo de esta jornada van a surgir otros elementos que por otro lado están en los materiales escritos y en los flyers que estuvimos mandando. Este es un intento sumamente ambicioso. También quisimos mostrar con esta reunión de hoy, porque alguna gente en esta reunión tan multitudinaria que se hizo el 20 de noviembre nos preguntaba si esto era un proyecto que si había un cambio de gobierno iba a quedar muerto, y yo contesté que este no era el proyecto de ningún gobierno en particular, que este era un proyecto de la Argentina y de América del Sur, que era una política de Estado de muchos países de América del Sur, y que los cambios de gobierno, independientemente de quienes estén más de acuerdo con el cambio o más en contra del cambio, no lo iban a alterar en absoluto. Por eso, desde ese momento planeamos hacer esta reunión el 16 de diciembre, que es hoy, para mostrar que esto seguía, y las nuevas autoridades del Ministerio de Cultura tenían previsto venir y a último momento me avisaron que no podían, pero son totalmente partícipes también de este proyecto, como lo son los otros 11 ministros de Cultura de América del Sur. Así que muchísimas gracias de vuelta por estar acá. De vuelta les vuelvo a decir que todo lo que quieran plantearnos, que todo lo que quieran sugerirnos, que todas las ideas que nos puedan acercar van a ser bienvenidas. Y invito a los integrantes de la primera mesa que tendrán la difícil tarea, de discutir con nosotros qué es hoy el arte contemporáneo, para qué, cómo, por qué y dónde. Y esto es algo que tiene que ver con que esta definición de arte contemporáneo nunca ha estado muy clara, y nunca sabemos muy bien si aquello que consideramos contemporáneo acaso no fue todo contemporáneo en su momento para aquellos que vivieron en cada una de las etapas. Bueno, esta primera mesa tiene que ver con algo que venía rondando. Nosotros en las primeras jornadas del 20 de noviembre avanzamos sobre distintos aspectos del arte contemporáneo y estaba dado como por sentado. Sobre todo trabajamos con distintos artistas, con distintos curadores y a su vez con la inclusión de una figura que hasta ahora no había tenido demasiada presencia en los proyectos de bienales, como es la del coleccionista. En estos diálogos compartidos había un tema que rondaba pero que no habíamos puesto en cuestión, que es el del arte contemporáneo en sí. Por eso esta primera mesa buscamos situar una serie de preguntas, así como cuando a Aníbal Josami, director general de la Bienal, lo nombramos, surgió la pregunta de ¿para qué otra Bienal? ¿En qué medida otra va a provocar aportes? Y bueno,
buena parte de la presentación que hizo hace un rato Aníbal tiene que ver con esos presupuestos que empezamos a trazar. Del mismo modo, deseamos en este encuentro de hoy, que tiene un rum rum muy raro en términos sonoros por estos ventiladores, deseamos en este encuentro de hoy poder situar la discusión de arte contemporáneo, para qué, por qué, dónde, desde dónde, cómo, teniendo la idea de que, entre otras cosas, no es algo que merecería resultar incuestionable. ¿Podemos poner la primera imagen? Y en este sentido, quiero retomar una sola imagen. Sí, gracias. Que me parece que sirve como para abrir estos cuestionamientos acerca de lo contemporáneo, de qué es el arte contemporáneo y, en todo caso, qué es lo contemporáneo del arte contemporáneo. Y por eso traigo esta imagen de la intervención de Maurizio Nanucci en el Altes Museum de Berlín, en donde, ¿puede ser la siguiente? ¿Aló? Si alguien me acerca, por favor, el control remoto. Gracias. Vayan pasando las imágenes, por favor. Decía que así como Maurizio Nanucci elige esta pieza de neón para intervenir y para volver a llamar al público a este espacio de arte contemporáneo, como a este espacio de arte, de memoria artística de la cultura occidental, como es el Altes Museum, señalando que todo arte ha sido contemporáneo. Lo que querríamos situar aquí es qué es lo contemporáneo en el arte contemporáneo, en qué medida el arte contemporáneo tiene condiciones de posibilidad y de lectura, y a la vez, y en este sentido por eso traía esto, situar el lugar del espectador, el lugar de la mirada contemporánea como parte de esta construcción. Y finalmente, para dejar abierta la pregunta, reponer el ha sido por el es contemporáneo y desde ese lugar situar tanto al arte del pasado como al arte del presente dentro de este horizonte de miradas que son las del hoy y del ahora de este sur global. Le cedo la palabra ahora a Andrés Duprat. El artista chileno que se llama Bernardo Yersun, ese artista es de origen mapuche, la zona de Bariloche es una zona de mapuches, hizo una obra también muy política que era la reivindicación de una etnia arrasada y hizo hacer con artesanos locales 22 chemamules, que es esa estatuaria mapuche que tiene que ver con, son protectores. Y tienen toda una mecánica de instalación, tienen que estar mirando el amanecer, se ponen antes que amanezcan, etc. Y es una especie de presencia de una población soslayada, ¿no? Nicolás Robio hizo una obra más conceptual, tomó ese espacio de la barda que da al lago y diseñó un cartel con un texto que aludía también que se podía leer de distintas maneras, pero aludía también a la polución visual que hay en Bariloche, que es una pena, una ciudad tan bella y ponen carteles de cualquier cosa, no hay ninguna regulación. Entonces él puso esa frase que es muy interesante: si solo modifico un mínimo, modifico un todo. Era una crítica justamente a que cualquier intervención pequeña cambia todo. Muchos vecinos se quejaron de esa obra, pero no se quejaban de carteles de Coca-Cola frente al lago, era como muy extraño. Descubrí también que Bariloche es una ciudad como más reaccionaria que Bahía Blanca, que pensé que era la más reaccionaria, no, es la segunda. Graciela Sacco hizo una obra muy interesante que hizo un cartel de protesta, como los que conocen la obra de ella, en una pared de una obra en construcción, pleno centro, era muy grande, que también se iba deteriorando con el paso del tiempo, porque era un papel de buena calidad, pero que se fue deteriorando. Hizo también una performance con barriletes. Lo notable también de la obra de Graciela es que después
pasó una protesta que se refugiaron, se guarecieron, digamos, abajo del puente de Tomás Espina y fue una crisis política muy importante, ¿te acordás? Con saqueos, le costó el puesto al intendente, pusieron un intendente interino, después pusieron otro intendente. O sea, fue una crisis social seria y toda la protesta de Graciela Sacco tomó un sentido más. Esta es Ruth Wegener, que es la artista de Bariloche, que hizo una obra que era como un gran salvavidas constituido por 120 salvavidas, que la flotaba en el lago, Nahuel Huapi, que tenía una arista más de salvaguardar el medio ambiente. Me parece que no hay nada más. Y ahí están los currículos, pues es el libro. Bueno, esa experiencia yo creo que es para tener en cuenta ese tipo de experiencias donde uno rompe el espacio sacrosanto y el pacto del espectador con la obra, ¿no? Que uno cuando va a una muestra nada te asombra, porque está ya dispuesto a que todo es de una manera una ficción, pero cuando uno coloca obras en la ciudad, en el espacio público, en el medio de trajín, empiezan a aparecer unas aristas interesantes y reacciones, digo interesantes porque a veces son negativas, pero en el buen sentido, digamos, ¿no? Como discusiones. Y bueno, nada, ese fue un proyecto muy, muy interesante que hicimos en Bariloche. No hablo más, pues si no voy a hacer una... Gracias, hasta luego. Es un honor para participar de este encuentro que implica algo que para todos nosotros, en nuestros contextos distintos, pero con situaciones que se comparten, implica justamente generar procesos dialógicos, ¿sí? Ir a las conceptualizaciones con las que trabajamos continuamente, los que consideramos en primer lugar que esto es una pasión, que es vivir en el arte, hacer arte desde nuestros espacios y nuestros territorios y pensar justamente en que estos lugares son generadores de educación, son generadores de pensamiento crítico. Por eso les agradezco muchísimo a Josami y Wechsler por poder permitirme compartir con estos colegas en el día de hoy y con todos ustedes. ¿Desde qué lugar quiero compartir con ustedes también algunos conceptos, ¿sí?, de la experiencia que estamos viviendo en Montevideo, en Uruguay, sobre lo que es arte contemporáneo, para qué el arte contemporáneo, cuáles son las funciones del arte hoy y en qué sentido se generan nuestras prácticas. Voy a empezar a contarles básicamente que he estado trabajando, y por supuesto no sola, sino en base a la experiencia del trabajo de los artistas, de los curadores, de los agentes en general del campo del arte en Uruguay y también a nivel de otros países, con distintos conceptos que me parece que quizás puedan aportar desde este lugar, ¿no? Desde crear una bienal. Me parece que es un objetivo maravilloso. Como le contaba a Diana Wechsler, recientemente presenté un libro que se llama Influencia, sobre el arte contemporáneo uruguayo. Y a partir de determinadas experiencias, y en primer lugar de ser una artista contemporánea, y de entender que el campo del arte en el que trabajo tiene determinadas necesidades que dependen de la ilusio, de la que hablaba Pierre Bourdieu, y en la que se genera también un campo de fuerzas que determina un movimiento político, un movimiento social y un movimiento en la creación y en la práctica artística, es que, bueno, fueron surgiendo un montón de experiencias. Una de las experiencias que relativamente hace poco tiempo, no tanto ya, casi 6 años, marcó muchísimo mi visión sobre lo que es el arte contemporáneo en Uruguay y en el mundo. Tuvo que ver con algo de lo que recién comentabas, el lugar de los museos, la experiencia y la vivencia de un museo y de cómo habitan y de cómo se alojan esas obras.
Al trabajar en el Museo Nacional de Artes Visuales desde el año 2007, entre el año 2007 y 2009, pude detectar y reconocer algunas prácticas que se generaban también a nivel de América Latina con respecto a la vivencia de los artistas, la producción de los artistas y de cómo circulan las obras. En este sentido es que justamente me volqué a trabajar en aquel momento, mientras que trabajé en el museo, con 3 líneas de acción que me parecieron muy importantes y que creo que de alguna manera las sostengo en cada práctica que llevo a cabo o en la que llevan colegas a cabo, que tienen que ver con generar un museo vivo y que cualquier manifestación en arte tenga un lugar de luz, de luminosidad y sea vivible, reconocible y compartible. Y esto tal vez tenga que ver con lo que ustedes también plantean, con la paridad, con que las instituciones o los espacios independientes que también se institucionalizan estén al alcance. Estar al alcance implica que sean vivibles en diferentes niveles de conceptualización. En este sentido, en ese momento, trabajé con 3 conceptos. Uno tenía que ver con generar un museo que tuviera que ver con ser un espacio, con volver a ser un espacio público, con lo transgeneracional y con lo transdisciplinario. Por lo tanto, ahí hay 3 conceptos que me parece que tienen que ver con la contemporaneidad y que tienen que ver con las prácticas que llevamos a cabo. Es imposible pensar el arte contemporáneo si no se piensa y se lleva a cabo con los parámetros de las distintas disciplinas que tenemos, aplicando una metodología que es propia del arte y que trasciende quizás todas las fronteras de pensamiento. Es imposible pensar hoy para qué el arte contemporáneo si no se generan nexos con otros campos de acción y con otros campos de pensamiento. Es imposible pensar el arte en sí mismo si no se piensa en el conflicto, si no genera conflictos. Y sobre todo, si estos conflictos pueden ser leídos desde lo transgeneracional, es decir, desde las distintas generaciones. A partir de estos conflictos es que justamente durante los años entre el 2006 y 2007 se generó un proceso, ¿sí?, de crisis en las artes visuales en Uruguay que llevó a ciertos lugares de renovación de la estructura. Y esto fue muy interesante porque justamente se comenzó a debatir recién en ese momento sobre lo que podía ser arte contemporáneo o no, y si se daba lugar a que existiera como tal. Más allá de que por la práctica artística venía siendo más que intensa por parte de todos los artistas, curadores y críticos de arte. Pero el debate de las generaciones que nos preceden, y ahora voy a ir con 2 conceptos más que quiero compartir con ustedes, el debate concretamente era dar permiso al arte contemporáneo para entrar en la escena de las artes plásticas, y digo plásticas y no visuales. Si lo pensamos desde Claire Bishop, podemos pensar en el Museo Radical y podemos pensar justamente que el arte contemporáneo, de alguna manera, en Uruguay fue legitimado con mucho esfuerzo entre los años 93 y 2006-2007. En estos últimos 2 años me dediqué a trabajar sobre los estudios culturales y empezó a surgir una idea de pensar el circuito del arte contemporáneo en términos de poder saber, ¿no?, de los dispositivos Foucaultianos. ¿Desde qué lugar circula una verdad revelada o una verdad creada o una situación que se genera como objeto de deseo para el arte?
¿no? En este caso la obra, las obras y los lugares de los artistas. Entonces surgen, a través de esta investigación que hice, dos conceptos. Uno, que para mí fue fundamental, que tomo de la teoría literaria de Harold Bloom, que es el de angustia de las influencias, ¿sí? Para pensar justamente cómo hay generaciones que nos preceden y que mantienen, ¿sí?, un beneficio secundario en términos psicoanalíticos, mantienen este beneficio para poder ejercer determinada forma de producción estética y artística. A todo esto, justamente, la forma en que se revela, ¿no?, esta angustia de las influencias, esta influencia, que me parece que en muchos lugares de América Latina sigue existiendo y que justamente lo que proponen ustedes en Sur Global y en la Bienal es trascender el dogma filial, aquellos espacios filiatorios que generan determinada complicidad, pero que no amplían los derechos de negociación, ¿sí?, en la producción de los artistas. No amplían el espectro, no amplían una cosmovisión, no generan red, no van en la luz del rizoma y se quedan más bien en arborescencias que fijan justamente, fijado justamente a estos compartimentos estancos para sobrevivir. El arte contemporáneo va en contra de esto, ¿sí? Si bien el mercado a veces parece tener como esos elementos filiatorios necesarios y bueno, es parte del trabajo y negociación de los artistas y del arte, y lo fue siempre, lo que creo que tenemos como fundamental en este momento para trabajar es el tema de cómo se trascienden los lugares comunes para pensar un nuevo lugar. A partir del dogma filial, encuentro como necesario trascender cierta nostalgia que he visto en las prácticas artísticas de esta América que tenemos, una nostalgia que tiene que ver con esa modernidad perdida, con una... No justamente vamos a tomar no justamente para que esta modernidad sea de alguna manera negada, sino justamente para que tenga el lugar necesario para ser abordada. Creo que los artistas, los gestores, los curadores y todos los que estamos involucrados en este sistema del arte debemos pensar finamente qué tipo de complicidades queremos tener con nuestras prácticas. Antes de terminar, quiero contarles que desde el punto de vista curatorial, considero que las prácticas tienen que generarse dentro de un proceso, y todos lo hacemos, pero para mí son muy necesarios los procesos en los que uno trabaja con el artista en una investigación en determinado tiempo y en la búsqueda de evidencias. Creo que el arte contemporáneo, y este es otro punto, genera evidencias. Debe generar evidencias que nos alerten, que nos demuestren determinadas situaciones en las que estamos inmersos, para generar visibilidad, ¿no? Esta es una muestra de 3 artistas con los que trabajé durante 3 años. Son 2 muestras en donde justamente operamos en 2 sentidos. Uno tenía que ver con la capacidad de ficcionar lo fundacional. Ficcionar la noción de nación, la noción de identidad, en todo esto que se generó de las trienales de arte, de los procesos independentistas, bueno, en América Latina, y que tuvieron tantos festejos. Nosotros quisimos trabajar esto, pero llevado justamente a Suavemente Ondulado, que tiene que ver el título de la muestra con nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Nuestro territorio, que es suavemente ondulado, que es muy tranquilo, que es cuando no es ni muy tranquilo, sí es suavemente ondulado, pero no es tan tranquilo. Existen pasiones y movimientos como en todos los territorios. Pero esta muestra justamente nos llevó a ver la necesidad de los procesos educativos, ¿sí?, para poder comprender cuál es la noción de arte.
No se puede ser sensible a la noción de arte, sí se puede ser un espectador sensible, pero las nociones de arte tienen que ver con, el trabajo del artista tiene que ver con un lugar en la comunicación. Y bueno, trabajamos en eso y también trabajamos con Julia Castaño, Javier Abreu y Ernesto Rizzo en una segunda muestra en donde nos propusimos, y después de ahí quizás devino también el término dogma filial, trabajar sobre el dogma, cómo opera el dogma en el conocimiento, en la transmisión del conocimiento en el aquí y ahora, y cuáles son las formas en que existe el dogma o los dogmas en el territorio de la creación. Para finalizar, quiero decirles, compartir con ustedes dos conceptos que me parece que son interesantes también a la hora de relacionar nuestros actos en arte. Y digo actos porque creo firmemente que el arte contemporáneo se juega en el lugar del distanciamiento óptimo, del montaje brechtiano, en ese lugar en el que el pliegue da a ciencia cierta una verdad que podrá ser develada o no. Creo que nosotros en nuestras prácticas deberíamos de trabajar con genealogías cercanas, con algo que también Ángela López, una colega uruguaya que está aquí presente acompañándonos, se encuentra trabajando a través de la Fundación de Arte Contemporáneo en Cine Expandido, que tiene que ver con la violencia epistémica y la noción de vida cercana, con la inmediatez de la vida. Me parece que esos tres conceptos nos pueden ayudar en nuestras prácticas. De hecho, estamos en eso. Muchas gracias. Eu não vou falar sobre minha experiência no Museu de São Paulo, na Pinacoteca do Estado. Eu vim para fazer algumas reflexões sobre as perguntas que ha hecho Diana e Aníbal. Perdão, pero eu vou ler em português. É curto, e para tanto eu vou sacar meu notebook para que não me olvide de nada. É muito curto, é uma introdução, é uma ocasião, ok? Graças. Eu vou falar despacio, ok? Devagar. Bom, as perguntas: arte contemporânea, para quê, como, onde e para quem? Penso que nos dias de hoje, todas essas perguntas são pertinentes. O que significa arte contemporânea? Ou o que pode significar arte contemporânea nesses tempos sombrios? A arte, como a conhecemos, pelo menos aquela que se desenvolveu por séculos passados, transformando-se num sistema extremamente sólido, que começa a receber os primeiros abalos ainda no século passado, abalos surgidos do seu próprio interior e que hoje, apesar de ruinoso, segue existindo. Esse edifício da arte que que foi desafiado durante o século XX inteiro, apesar de todo o desafio das vanguardas, das neovanguardas, ele continua forte. Existe uma produção artística que segue sendo realizada por artistas de todo o mundo, mas o crescimento dessa produção me parece inversamente proporcional à ressonância concreta que ela possui nos dias de hoje.
Em termos absolutos, o público para as artes significa muito pouco. E para atraí-lo, o sistema de arte quase sempre acaba por trair a própria arte, retirando-lhe qualquer opção para continuar sendo o que sempre foi: o espaço de revelação, de contemplação e de reflexão, crítica ou não. Concomitante a essa crescente falta de interesse pelas artes, o sistema que a suporta, estou indo despacio? Sim. Parece cada vez mais perigoso. Os museus se tornam cada vez maiores, as coleções se ampliam, novas técnicas de atração de público se multiplicam e etc. Cresce o número de artistas e cresce também o número de colecionadores, de feiras, de encontros, de bienais, etc, etc. Assim, percebo um fosso primário, ou primeiro, a perda de significado real da arte frente ao público de massa, ao grande público, e o crescimento do circuito especializado. Nós outros. Nada do que estou dizendo é novidade. O tal circuito especializado funciona como uma bolha, sendo que uma de suas funções é criar aquelas estratégias para atrair mais público que lhe tragam bases para garantir a continuidade de sua existência de privilégios enquanto bolha. Neste quadro, como ficam as instituições? Suas obrigações poderiam ser sintetizadas em dois grandes núcleos. Por um lado, elas devem guardar, preservar e exibir obras do passado. E, por outro lado, receber e exibir obras do presente, para um público, repito, cada vez mais desinteressado. A uma Bienal, em tese, compete receber e exibir obras do presente para um público amplo, o qual, se acredita ou se acreditava, precisava ser inserido nesse universo de recepção da arte do presente. Com mais de um século de prática, porque a Bienal de Veneza tem mais de 100 anos, como estão as bienais de hoje? Sua presença na cena contemporânea mudou, de fato, alguma coisa em relação às práticas do grande público? Visitar a uma edição de uma Bienal significa que todos passarão a frequentar o circuito de museus e outros espaços de exibição de arte após essa experiência? Me parece que não. Por outro lado, percebe-se hoje dois tipos de produção artística. Aquela que dá continuidade à formulação de produtos, né? Produtos esses que, por mais interessantes que sejam, são quase que de imediato transformados em mercadoria, em commodities. Segundo, o segundo tipo é aquele que, grosso modo, pode ser chamado de processual, ou enfim, e que, salvo raríssimas exceções, se confundem com o cotidiano e podem, quando muito, ser relacionados a um tipo de assistência social com pedigree artístico. Qual pode ser hoje o papel de uma Bienal? Investir nessa atividade culpada de prover às comunidades aquilo que não conseguiram? Uma visão messiânica da arte que tende a perder a sua própria razão de ser?
Me parece que não deve ser isso. E qual a razão de ser da arte hoje, nos dias de hoje? A revelação, a possibilidade de uma nova consciência, talvez seja uma expressão brasileira, chover no molhado, mas... e como mais uma Bienal ajudaria a manter essa chama de todos nós, que todos nós acreditamos, ainda viva. Uma pergunta que não sei responder, mas que acredito todos nós devemos continuar buscando a resposta. Muito obrigado. Ante todo, quiero agradecer la oportunidad de interactuar con ustedes, proporcionada por la institución y por las personas que aquí nos acogen. Interactuar con ustedes desde una distancia peruana que espero sea solo geográfica. Y hablaré no tanto desde los términos exactos de la convocatoria, sino desde ellos, arrimándolos al agobio que desde hace un tiempo viene asediándome. No un diagnóstico preciso o una propuesta exacta, sino preguntas imposibles que podría resumir en una sola interrogante. ¿Cómo salir del arte? ¿Y cómo revertir hacia experiencias genuinas de vida las tensiones puestas en la sobreideologización retórica del proyecto crítico en el arte? Como dicen y decía, todos quieren cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Cambiar el mundo, sin embargo, cambiarse a sí mismo es más fácil de lo que parece. Basta con cultivar un jardín, por ejemplo, mientras aún sea factible, o educar a un hijo, no necesariamente el propio. No habrán, claro, glorias artísticas o fastos políticos para celebrar esa abnegación. Pero, en cambio, mucho se habrá ganado para la salvación de nuestra alma inmortal, la personal y la de la especie, una de las pocas cosas que todavía importan. Tengo apenas 2 horas para hablarles, ¿no es cierto? Así que, 1 hora y media. Así que no los voy a fatigar con la explicitación de lo que sin duda ya todos percibimos como una catástrofe generalizada y sin atenuantes. La tierra muere, el mal existe. Vivimos tiempos liminares, acaso terminales. Somos una de las últimas generaciones que puede aún llamarse Homo sapiens sapiens. Y esta extremidad debe devolvernos a la urgencia de las preguntas primeras, primarias, primordiales. El mal existe y se instala también en el arte. Incluso eso que queríamos llamar arte crítico, hoy crecientemente poseído por la némesis capitalista que el propio arte crítico pretendía exorcizar, hasta el punto de tornarse instrumental a la especulación financiera más desatada y a la falsificación de todo, casi todo, incluso de obras inexistentes y de sus archivos imaginarios, recuperados como una de las bellas artes, con mayúsculas, por favor. Y cursivas, sí. Para decirlo en una sola frase, el arte crítico corre hoy el riesgo de morir de éxito y dejarnos exhaustos.
Ante ese agotamiento necesitamos, tal vez, espacios melancólicos, zonas de silencio a salvo de la gran fiesta cosmopolita que hoy por momentos embriaga hasta a nuestros macromuseos impúdicos en sus entregas festivas al mercado, con sus noches de subastas y sus brunchs de champán y anfetaminas, top models incluidas. Esta no es una metáfora, lamentablemente. Estoy aludiendo a situaciones muy precisas de la museología actual. Precisamos, es probable, una nueva teoría del valor que incluso en la República Cortesana de las Artes nos devuelva a los postulados éticos de la otrora llamada economía moral. Estoy pensando, por ejemplo, en el historiador inglés E.P. Thompson. Requerimos, sin duda, un programa científico de recuperación del delirio que nos permita establecer con rigor utópico el preciso momento en la inflación de precios culturales que marca la superación del valor de uso del arte por su valor de cambio. El momento preciso y fugaz, el instante exacto pero mutante en que el valor simbólico de la obra es devorado por el valor de signo, de distinción. Y, por lo tanto, la volatilización de su condición activa de arte, su forja de sentido, de experiencia, de comunidad incluso. La piedra filosofal de nuestros especulativos tiempos no es ya un elemento, sino un algoritmo a ser descubierto, en eso estoy. Una fórmula compleja cuyas combinaciones matemáticas de variables múltiples determinarán los puntos de quiebre y de equilibrio que para cada obra y momento indicarán el monto de la cotización exacta pero cambiante en la que se opera la transubstanciación del arte crítico en fetiche suntuario. Los números reales de la anti-eucaristía del arte. En la inflación artística hay un momento en que la obra de arte deja de ser arte y pasa a convertirse en fetiche suntuario. Porque, como decía un viejo alemán, hoy algo pasado de moda, hay una metafísica en la mercancía que afecta directamente la identidad de los objetos mismos. La anti-eucaristía del arte. Cierto arte se prodiga en denunciar las especulaciones del capitalismo, pero no hay capitalismo más especulativo que el del arte mismo. El sistema del arte, el arte sistémico, cada vez más comprensivo incluso de aquello que pretende ser su disenso. Las evidencias brillan por doquier. Desde la multiplicación de las ferias hasta los desenfadados artículos en que The New York Times calcula en 70% el porcentaje de las grandes ventas destinadas al solo atesoramiento de las obras que se acumulan en depósitos, sin posibilidad alguna de goce, de contemplación, de perversión escópica. Cuerpos inertes, amortajados a la espera de su valoración financiera. Hay quienes celebran este tipo de operaciones en los términos econométricos del mayor flujo de dineros que ellas posibilitan en una escena artística siempre expansiva en sus codicias. Pero, como bien sabe cualquier ladrón que deliberadamente defeca en la casa que acaba de saquear, el dinero es mierda. Tal vez por eso, dicho sea de paso, la creciente pasión escatológica de cierto arte triunfante en nuestros tiempos. En fin,
derivemos al menos un beneficio filosófico de esos avatares experimentados en los últimos años por el arte crítico. El arte crítico, un término cuya antigua inscripción peruana compromete vitalmente, como lo hace ahora también la aflicción de contemplarlo en tantos lados, pero no siempre asimilado y celebrado y banalizado, tan conveniente y oficioso. ¿Cómo devolverlo a su radicalidad primigenia, a su sentido extremo y raigal al mismo tiempo, y al ser social que determinó la conciencia social de su fulgor fugaz? La fricción creativa entre lo pequeño burgués ilustrado, es decir, personas como ustedes o como yo, y lo popular emergente, es decir, todo lo que nos rodea. Una utopía que se torna cada vez más problemática cuando ambas categorías se ven crecientemente desvirtuadas por el desembarco del gran capital en nuestras playas antes despreciadas. Hemos sido descubiertos y celebrados y consagrados y enterrados en el mismo gesto. Tras décadas de ignorar, soslayar, hostigar, incluso perseguir al arte crítico, el sistema, con S mayúscula, el sistema ha perdido todo escrúpulo y recurre a su arma más venenosa, más represiva y letal: la compra indiscriminada de cualquier resto utópico, obras, bocetos, desechos, registros, ruinas, adquiridos a mansalva y a los precios arbitrarios que la crisis de rentabilidad financiera aconseja al capital golondrino en la búsqueda especulativa de valores de refugio. Los dineros caen sobre la escena como bombas de racimo, fragmentando lealtades, esparciendo discordias, incinerando éticas, eviscerando formas y contenidos, implosionando los horizontes de vida antes compartidos. Un golpe de estado económico que desempodera a esas comunidades de origen del arte así desnaturalizado, así recuperado para las nuevas elegancias de la plutocracia nueva. Morir de éxito. Morir tantas veces, pero sobre todo en la traición, ya no de las imágenes como quería Magritte, sino de ciertos imagineros desbocados en la desesperación por destruir calumniosamente a todos aquellos que, por su hermandad de origen y cercanía de ideales antiguos, pusieran en duda la excepcionalidad inmarcesible de su único genio singular. Atentados delirantes contra la historia, contra la ética, pero también, esto es lo más penoso, contra la salvación del alma inmortal, contra la redención propia y ajena, el suicidio espiritual. Incluso los macromuseos tórnanse anticuarios del presente, pugnando entre sí por fosilizar en ruina clásica los signos más vitales de nuestra actualidad agónica: las artes museales de Medusa. Las consecuencias a la vista están y se desperdigan en la multiplicación banal, festiva, de todo aquello que ayer se quiso marginal o subversivo, a veces con pretensiones retroactivas. El aroma del dinero súbito enloquece, ¿no es verdad? El aroma del dinero súbito enloquece, y por momentos pareciéramos asistir al milagro de la resurrección de obras destruidas años A, o incluso nunca realizadas, pero ahora flamantes en la frescura de sus impecables apariencias. Prodigios para la adquisición irreflexiva por el coleccionismo incauto de personas y entidades enceguecidas por el miedo pánico de haber llegado tarde a la fiesta o al festín.
Si algún carbono 14 de lo inmediato desenmascarara la autenticidad de los materiales, siempre podrá argumentarse que las obras no son las obras, que la obra es el gesto conceptual de liberar a la gran burguesía especulativa de algunas culpas monetarias, en beneficio de la pequeña burguesía ilustrada, que encarna, por supuesto, todas las reivindicaciones de lo popular, etcétera. Qué cansancio, qué predecible. Entre las más venerables tradiciones de la tradición de lo nuevo, de la vanguardia histórica y sus rutinas, se encuentran la falsificación, la replicación, el antefechado. Pero al menos Marcel Duchamp era explícito cuando pretendía vivir de la reproducción de sus glorias pasadas, hasta un punto donde casi lo único significativo que hoy podría hacerse con sus urinarios, 12, 14, 17, lo único significativo que con ellos se podría hacer sería orinar sobre ellos. Pero incluso eso se ha intentado ya, siempre con las motivaciones más lamentables. No exageremos, sin embargo, la relevancia de estas miserias. El arte sistémico, el arte como objeto de contemplación pura, es un episodio pasajero, quizá un equívoco en la historia larga del espíritu. Liberaciones nuevas, nuevas iluminaciones refulgen en el más allá del arte, en su promesa irredenta de una comunidad simbólica, que los tiempos, sin embargo, han trastornado en expresión paradigmática del fetichismo de la mercancía, esa mística fundacional para la teorización materialista del capital y del capitalismo. Asumir estas paradojas en todas sus tristezas implica cuestionar nuestro propio lugar en el sistema que tan ilusamente ayudamos a consolidar, incluso desde nuestras posiciones heterodoxas, subversivas, críticas, todo entre comillas, por favor. Por ello, las preguntas esenciales que debemos retomar deben ahora formularse en primera persona, pluralizada pero singular, irreductiblemente personal o íntima. ¿Por qué, verbigracia? ¿Para qué nos involucramos nosotros en el arte? ¿Por enamorar o enamorarnos? ¿Para seducir y seducirnos? ¿Para y por transformar la vida? Y si ello no es posible, pues, para cambiar el mundo, ¿qué más da? Y si también eso resulta inviable, para modificar al menos la decoración de interiores, aunque tal vez eso último sea lo más arduo y lo único de veras decisivo, ¿no es verdad? Esa era la libido de quienes nos involucramos en todo esto hace 30 o 40 años, al menos en contextos de ultraperiferia y supramarginalidad, como los entonces ofrecidos por la escena plástica peruana. Nacimos bajo el signo planetario de Venus, el Eros, con ascendente de Saturno, la melancolía. Pero estamos ahora todos sometidos a las constelaciones de Marte, el Tánatos, y de Mercurio, el dinero. Un firmamento lúgubre dominado por la indiferenciación. La indiferenciación y tantas otras tristezas. Profesionalización del arte, arte sistémico, ibris del arte, normalización de la diferencia, medusa museal, pornocracia, cooptación del goce, placer espectacularizado, felación mediática, imperativo hedónico, mandato de perversión, guía circunplanetaria, capitalismo perverso polimorfo, reificación total, retrovanguardia.
Casi todo lo que en el arte era antes subversivo, hoy es el establishment de una escena que se pretende la némesis del poder, que sin embargo lo empodera. De la contradicción vivimos, podría ser el lema paradójico, incisivo a veces cínico, de algunas astucias triunfantes en el arte contemporáneo. ¿Perdón? No, estoy terminando. Algunas astucias triunfantes del arte contemporáneo, su vocación calculadora, carrerista, programática, desvitalizante. ¿Qué entonces debemos hacer? Frase bíblica asumida por Tolstoy mucho antes que por Lenin. ¿Qué hacer ante la crisis actual, no solo del arte, esa banalidad, sino de la propia condición humana? Propongo un par de recuperaciones que muchos sentirán reaccionarias. Tanto mejor, en algún momento reaccionar debemos. Recuperación primera, devolvernos a un ethos de gratuidad. Lo que nos es grato y hacemos gratuito o gratuitamente. Contra la profesionalización del arte. Abandonar la idea loca, muy loca, del arte como profesión o como empresa, como modus vivendi o como negocio. El arte debería ser ese espacio otro al que todos acudimos para perder dinero. Pocas cosas más importantes en la vida que saber perder dinero. Recuperación segunda, un arte de sublimación. Como sabemos, nos encontramos poseídos por la pasión tanática. Los videos de ejecuciones perversas de ISIS son apenas el síntoma más evidente de una enfermedad que nos habita a todos. Ante ello, el arte despliega tres opciones. Uno, la primera, simplemente ignorarlo todo, ensimismándose en sus propias y convencionales autorrealizaciones plásticas, sin problematizaciones mayores. La segunda, más bien, plantea la somatización, asumir como propia la patología de los tiempos, exacerbándola en el propio cuerpo de la obra, arrojada al sistema como supuesta denuncia y afrenta, pero en realidad reproduciendo lo que se pretende denunciar: el juego lúgubre con cuerpos muertos o desposeídos. Santiago Sierra, digamos. La otra opción es la sublimación, exaltar la posibilidad vivificante surgida incluso de la muerte misma. Para ello es primero y necesario entender cómo en el arte sistémico, el sistema del arte, asesinamos lo que consagramos. En el acto de preservar el cuerpo y la materia, destruimos el alma. Por eso, la recuperación tercera y crucial no es una afirmación, sino la pregunta con que empecé y con la que ahora voy a terminar en 2 minutos. ¿Cómo salir del arte? Misión imposible, claro, pero algunas fantasías podemos liberar desde esa ilusión tan incitante. Imaginémonos poder liberarnos del arte. Alguna respuesta, si alguna hay, es probablemente el retorno a lo espiritual. Hurgar en el más allá del arte, su trascendencia, su religión. Pero religión, dicen, viene de religare, articular otra vez. Ese es el reto social de lo sacro, el tránsito, los tránsitos de la comunión a la comunidad y viceversa. Y ello, paradójicamente, muchas veces implica no exponer, sino recluir, apartar, generar desde el arte espacios de recogimiento, zonas de silencio, contra el gran ruido contemporáneo, en mayúsculas.
encontrar, forjar lugares físicos y sociales donde podamos otra vez estar a solas con nuestros propios pensamientos, algo que aterroriza al sistema. Salir del arte, reencontrar la necesidad expresiva que hacía de la producción simbólica una acción comunicativa. No una estética en el sentido de estrategia con que Pablo Helguera define a ese mistificado término desde la idea de una sola, implacable, cáustica palabra. Pero esa acción comunicativa no se restringe a la exterioridad social del arte, con aquella que se intentó sistematizar bajo categorías como las de las estéticas relacionales. La acción comunicativa puede ser también la introspección, el momento de autocontemplación reflexiva que por momentos deriva en una voluntad de forma, personal e intransferible. Un arte de necesidad interior, pasional, pulsional, auténtico hasta en sus aparentes torpezas, a ser más bien percibidas como una incipiencia, lo residual que se torna emergente. El recogimiento espiritual. Último párrafo. La transgresión auténtica en nuestros desangelados tiempos sin Dios no es el repertorio interminable de sacrilegios cansados con que tanto arte ingenuo se desespera por escandalizarnos, sino la resacralización del arte, en un sentido íntimo, no institucional, y de la manera más cruda, más elemental y por ello mismo más auténtica. Pues la verdadera obra de arte hoy, aquí y ahora, hic et nunc, es humillar al arte, es decir, devolverlo a su humildad primera, sacra o doméstica, su funcionalidad perdida y poética. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Antes de dejarla a Diana que saque alguna conclusión, si es que se puede concluir algo de todo esto, yo quería decir que todo lo que escuché me puso muy contento y muy triste al mismo tiempo. Muy contento porque en las 4 exposiciones encontré muchas cosas que tenían que ver no solo con lo que yo pienso, sino justamente con lo que nos habíamos planteado tratar de ver si se podía superar en esta Bienal. Creo que cuando Diana en algún momento sonreía y me miraba es porque escuchaba algunas cosas que tienen que ver con muchas que yo digo habitualmente, quizás en un lenguaje menos florido porque siempre intento ser muy práctico. Entonces decía que todo esto me ponía muy contento porque ustedes aludieron a contradicciones, a defectos, a fallas, a faltantes, a carencias que están en la visión que podemos tener hoy del arte. Pero que al mismo tiempo me puso muy triste porque si bien esto confirma que todo lo que dijimos que queríamos hacer con la Bienal estaría en el camino correcto, resulta que realmente va a ser muy, muy difícil. Así que, Diana, lo lograremos o moriremos en el intento. Gracias. Yo no solo no voy a sacar ninguna conclusión, sino que voy a introducir algo que en realidad por el nivel de ruido que había cuando empezamos no lograba casi ni poder ordenarme, que tiene que ver con algo del propósito de estos encuentros y que se vio en cada una de las presentaciones. Cada uno tomó de una manera diferente la invitación. Sin embargo, en todos los casos apareció esto de que nuestro propósito no es ni concluir ni cerrar nada, sino avanzar sobre la falta de certezas. Y creo que de distintas maneras estuvieron presentes, ¿no? Me gustaría, en realidad, para no capitalizar tanto la voz desde esta posición que está un poquito elevada, solo por una razón de visibilidad en este formato,
no por una cuestión de autoridad ni mucho menos, digo, me gustaría abrir el intercambio a partir de algunas de las cuestiones que aquí aparecieron y rescatando sobre todo esta necesidad de volver a revisar de manera más íntima, más singular estos lugares del arte contemporáneo, tratando de salirse de él, pero dándonos cuenta de que esto es casi imposible. Estamos aquí justamente por eso, porque nos interesa revisar esta pregunta. Entonces me gustaría, si están de acuerdo, abrir al intercambio. Creo que muchos de los que son artistas, curadores, críticos que están aquí se deben haber sentido interpelados por más de una de los comentarios o de las provocadoras presentaciones. O quizás tengan ganas de que sigamos adelante, como prefieran, y dejar los comentarios para más tarde. Quizás ustedes entre sí tengan comentarios. A mí, no, me quedé con la última, la de Gustavo. Al margen, digamos, de los adjetivos religiosos y las referencias, es cierto que hay que pensar un cambio con respecto a las artes visuales y a las prácticas habituales. Creo que esa es la condición de que se mantenga vivo, repensarlo, criticarlo, someterlo. Esa es como la idea, digamos, de que siga siendo algo en estado vivo. Yo también soy partidario de volver a tener como una experiencia sensible delante de las obras y no el approach casi estrictamente intelectual que tienen las artes visuales. Siempre digo que en otras disciplinas artísticas eso no sucede. Uno escucha una música o lee un libro y conecta con eso y no le importa por ahí qué significa, qué quiso hacer el compositor, cuándo nació, qué vida tuvo y qué anécdota, sino que conecta directamente con un lenguaje. Con las artes visuales pasa que, no sé, por un tema como educación general no tenemos herramientas y se ha ido, no sé por qué, hacia el lado de que da la impresión que es un mensaje que tenemos que decir. Y ahí hay un secreto y se ha perdido pararse delante de las obras sin importar quién la hizo, cómo, qué artista es, qué representa, sino ver qué nos pasa delante de las manifestaciones artísticas, que uno no tiene que ser un PhD para entender las obras, ni un curador, un crítico, pues es arte que hace gente como nosotros y nosotros somos el destinatario. Pero es verdad que socialmente hay como una estima baja, digo yo. Pongo a veces un ejemplo banal que, no sé, si va mi madre al Malva, que no es experta, no es del mundo de las artes visuales, por ahí viene y le dice, ¿sí te gustó lo que había? Y te dice, no entendí, la verdad que no. Pero no dice no me gustó o me parece todo una mierda lo que vi. Dice, tiene como un respeto sacrosanto por la institución y que si está ahí debe estar bien. Entonces dice, no, bueno, yo no entendí, seré medio bruta, no. Y no hay nada que entender en primer plano. O sea, y sin embargo, ante otras disciplinas, no sé, va al cine y vuelve y te dice, no, me levanté y me fui, pero era de Wim Wenders, la última, no sé qué, y no le importa, y está bien. Hay como un hiperrespeto intelectual con respecto a las artes visuales. Yo veo que, lo trágico es que yo veo que no hay en otras disciplinas, digamos, que la gente tiene un approach más directo y más sensual con las producciones, que las artes visuales la perdieron, ¿no? Un poco que era una postilla de lo que hablaba Gustavo. Sí, es muy interesante lo que acabas de decir. Ese respeto casi impostado tiene que ver también con el contexto que hace al texto. En este caso, el espacio sacral del arte, el museo, sin duda, pero también de alguna manera la galería o hasta la feria, en fin. Y sí me parece importante, sin perder la relación intelectual, conceptual con el arte, es recuperar su sensibilidad poética.
y el lugar de la emoción en la relación con el arte, ya sea desde el productor o desde el receptor, etc. Hay un concepto de Nelly Richard que a mí me parece interesante traer a colación aquí. Ella hablaba de la necesidad de que el arte, la necesidad de tensionar la política de los significados con la poética de los significantes. Y yo creo que algunos aspectos decisivos, no todos, de la intensidad artística se juegan en esa capacidad. Y para no perdernos en referentes que tal vez no todos compartimos, yo he quedado hechizado con la imagen que tú proyectaste de la Catedral Sumergida de Bariloche, de Maki. Hay allí una ambivalencia de sugestiones que pueden trasladarse desde lo más abiertamente político hasta lo abismalmente telúrico, cósmico, y esa cruz solitaria, ¿no? Que te habla de diluvios pasados y futuros, es de una capacidad no solo de significado, sino sobre todo de emoción, que me reconcilia por un instante con el arte, con la posibilidad expresiva del arte. Pero es interesante que en ese caso, por ejemplo, no se trataba de una intervención en un espacio establecido del arte, ¿no? Sino era de marcar una relación que es, me imagino, compleja entre la ciudad deteriorada, según tu descripción, y el entorno paradisíaco, otra vez en tus propias palabras, ¿no? En fin, mejor me callo porque podría hablar una hora sobre esa sola imagen. Sí, por favor. Bueno, yo caballeros, la verdad es que no estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que el arte contemporáneo, por ejemplo, me pregunto, ¿cuánto tiempo le dedicaron a la obra de los artistas que tenemos aquí en la primera sala? ¿Cuánto tiempo real pudieron dedicarle por sus actividades? Seguramente distintos tiempos, no me lo contesten. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al cine? El que estipula la película o el tiempo que dejemos pasar en esa película. Otras prácticas artísticas, otros tiempos. Creo que lo que sí tenemos, el problema que tenemos quizás es el tiempo de dedicación para encontrarnos con la obra y con el discurso del artista. ¿Le damos el verdadero tiempo o sucede lo que decía el director de la Pinacoteca hoy? ¿No? En los procesos de legitimación, de quién, cómo y qué lugar ocupa el artista. ¿Se lo escucha realmente? ¿Se lo vive realmente? ¿Se vive realmente el arte contemporáneo? ¿Se le dedica? Y estoy hablando de nosotros que vivimos del arte, más allá de que creamos de que el dinero pueda ser vil y de toda esta teoría que disfruto mucho contigo, ¿no? Que me hace decirte no estoy de acuerdo. Bueno, creo que tiene que ver con la dedicación del trabajo del artista, de todos nosotros, incluso de los agentes. Necesitamos tiempo para hacer visible el trabajo del otro. Algo de lo que también se habló en este sentido que tiene que ver con la paridad. El otro es mi par en tanto existe su discurso y lo hago visible. Para hacerlo visible necesito darle tiempo. El arte contemporáneo es una síntesis de velocidades, de espacios y de territorialidades. Claro, obviamente, espacios y territorialidades. Pero sobre todo tiene que ver con una presencia. Así que me parece que básicamente, bueno, es lo que pienso. ¿Puedo hablar en portuñol? Pero yo pienso que el arte contemporáneo en los museos, las artes visuales, son lo que se dice es el mejor que se hace. Y se exhiben en los museos de arte contemporáneo y otros espacios así. Pero por eso es tan difícil para las personas
entenderem porque tiene pressas e exige um tempo muito maior, eu concordo. Pero a música contemporânea, o teatro contemporâneo, porque parece que o problema é solamente as artes visuais. É que nossa estrutura museal permite abrir para que todas as pessoas, em teses, puedan entrar em contato com um artista contemporâneo, um artista visual contemporâneo. Pero em minha cidade, que é uma grande cidade, não é tão fácil entrar em contato com música contemporânea, com teatro contemporâneo, com balé, com outras manifestações, eu penso tão complexas quanto, pero todos sentem a necessidade de que as artes visuais sejam compreendidas por todos, porque estão em espaços abertos a todos. Pero as pessoas hoje vão ao museu como vão ao shopping mall, a grande parte das pessoas. Então, há uma cobrança sobre a arte contemporânea, as artes visuais, que não há em los outros meios. Eu não estou defendendo a arte contemporánea, eu estou solamente... Pero es... Sí, el problema precisamente... Es decir, el arte contemporáneo empezó a morir cuando decidió convertirse en un deporte de masas. Siempre cuento la anécdota de alguna curaduría que me tocó hacer en la Bienal de Sao Paulo, y el día de la inauguración iba en un taxi con el artífice cuya obra estábamos presentando, y estuvimos trabados hora y media y comentábamos ¿cómo es posible que una ciudad como Sao Paulo tenga este desmanejo de su infraestructura vial, etcétera? Y el taxista se voltea y dice, no, pero esto no es así nunca. Esto es solo porque hoy es la inauguración de la Bienal de Sao Paulo. Entonces, cuando él me dijo eso, yo era muy joven, entonces yo me pregunté, ¿qué hago yo en un atolladero monumental yendo a una situación de arte que provoca ese atolladero monumental? Es decir, no es para esto que yo me involucré con el arte, intenté explicar antes. Y la escularización del arte es el beso de Judas, es morir de éxito. Y apreciadísima Jacqueline, tal vez no nos damos cuenta de ello, pero estamos en el fondo de acuerdo. Porque el problema final es el de la temporalidad. Tenemos que devolver, con eso termino. Sí, bueno, obviamente, por citar a un personaje infame de la política peruana, el espacio-tiempo histórico. Pero déjame terminar el concepto, solo 3 frases. Si hay una posibilidad de resistencia crítica en el arte contemporáneo, es construyendo el enlentecimiento de nuestras existencias actuales, que están devoradas por el frenesí del capitalismo hedónico. Espera, Guy Debord, pobre Guy Debord, tenía la ingenuidad de proclamar que el graffiti más radical y revolucionario del Mayo 68 francés era aquel que se contenía en una sola frase: vite, rápido. Él decía, en esa sola palabra se resumía toda la pulsión necesaria de la revolución que no llegó a ser, o algo así. El pobre Guy Debord no llegó a percibir que en estos tristes tiempos, en estos desangelados tiempos sin Dios, solo la pausa será revolucionaria. A mí me interesa un arte que pone el mundo y la vida y la historia en pausa y nos hace posible ingresar a ese espacio de introspección desde el cual surge el diálogo. Si no hay introspección, si no hay ensimismamiento, no hay dialéctica. Ya, ahora sí. Escucha, adorado y todo lo demás. No, nosotros nos conocimos aparte en Montevideo, en el museo. No, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo en este minuto. Lo que pienso distinto o lo que percibo como distinto en el arte actual, vamos a sacarle lo contemporáneo, en el arte actual
es que estas cosas que vos decís ya se dan, el enlentecimiento, o sea, hay gente que ya trabaja en este tipo de producción y de pensamiento. El punto es que la parafernalia que vos pones en escena parece que cubriera absolutamente todas las actividades y las prácticas. Entonces queda como en un pensamiento escindido. En realidad yo creo que son prácticas distintas que tomamos de distinta manera. Para mí es un poco más sencillo, aunque es bastante profundo. Creo que existen sectores que funcionan de una forma, poblaciones y prácticas artistas que funcionan de una forma y de otra. De hecho, vos ibas a la parafernalia de la Bienal de Sao Paulo y no ibas a trabajar con los artistas en ese minuto que están trabajando en la Antártida, en la base, ¿no? Uno elige a dónde y cómo y qué quiere. Me parece que es genial, yo también voy a los dos lados, ojo. Bueno, una sola observación. En el teatro, en la música contemporánea, pasa lo mismo que en el arte contemporáneo, a mi modo de ver. Se ha perdido la sensibilidad y el sentido estético. Creo que esto evidentemente da para varias horas más, así que lo dejamos para una próxima oportunidad. Voy a cerrar repitiendo una frase que dije fuera del micrófono y que me pidieron nuestros contertulios que dijera en el micrófono, que es que, bueno, ya la Bienal habla en algunos de nuestros escritos de recuperar la sensibilidad y el sentido estético del arte, y yo eso lo resumo en una frase que descubrí hace 3 meses de Paul Valéry, que en 1930 pedía volver a ese sentimiento casi religioso de la búsqueda de la belleza. Eso vamos a intentar también hacerlo. Bueno, muchísimas gracias, un aplauso para ellos y pasamos al panel siguiente. Ya volvemos con Bienal. Sur Global, en streaming, segunda actividad internacional de intercambio entre artistas, curadores, críticos, coleccionistas, públicos. Ya volvemos con Bienal. Próximamente, Arte Contemporáneo, Itinerarios Estéticos 1. Presentación de proyectos estético-artísticos a cargo de Lia Chaya, artista visual, Brasil. Luis González Palma, artista visual, Guatemala. Eduardo Basualdo, artista visual, Argentina. Eduardo Gil, fotógrafo, Argentina. Diálogo con Fernando Farina, curador, miembro del directorio del Fondo Nacional de las Artes, Buenos Aires, Argentina. Bueno, Aníbal, le pregunto cuáles fueron las repercusiones de los artistas y del público del primer encuentro rumbo a la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de UNASUR. Bueno, fueron aquellas que nosotros buscábamos justamente. Por un lado, lograr una gran difusión de la Bienal y de que mucha gente se enterase, y se han sucedido las preguntas, las consultas, los aportes desde ese momento. Y por otro lado, justamente que mucha gente se pusiera a pensar en la Bienal. Hemos recibido ya distintos proyectos de gente que estuvo en la primera jornada y que quería presentar proyectos sobre diferentes temas y elementos que podían ser útiles para la Bienal, así que digamos que el saldo de la primera Bienal fue más que positivo. ¿Cuáles son las expectativas para este segundo encuentro? ¿Cómo va a ser la jornada de hoy? Bueno, este segundo encuentro es más pequeño, más reducido que el primero. Justamente lo hicimos a pesar de estar a mediados de diciembre con mucho calor y con la gente muy ocupada por el fin de año, para marcar la continuidad. Bueno, las expectativas es las mismas. Trajimos gente muy valiosa, tanto entre los artistas como los críticos que han venido. Vamos a tener una charla muy interesante sobre arte contemporáneo, o sea que estamos confirmando aquello que nos habíamos planteado, que esta Bienal no sea un trabajo de autor ni algo que se presenta a la gente ya terminado, sino de que sean cada vez más los que participan, los que piensan, los que aportan, los que discutan, y que esto sea un trabajo continuo, un proceso de creación entre todos.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estamos con Diana Wexler, subdirectora del Muntref, donde se está realizando este segundo evento de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de UNASUR. Te pregunto, Diana, ¿cuáles fueron las repercusiones del primer encuentro de la UNASUR? Bueno, el primer encuentro nos llenó de alegría y de responsabilidad. Fueron más de 500 personas presenciales, más de 1.600 en streaming, que nos hizo muy felices ver que bueno, era un espacio que era bien recibido, pero también nos dio mucha responsabilidad de cómo continuar. Hicimos un balance de todos los temas que habían ido apareciendo. El primer encuentro fue bastante más amplio, más diverso. Como además es más breve en tiempo, dura la mitad de horas, está muy concentrado en reflexionar sobre el arte contemporáneo y en particular sobre sus condiciones de posibilidad. Por lo tanto, tanto críticos, curadores, historiadores como artistas vamos a tratar a partir de nuestras presentaciones de situar muy puntualmente los problemas del arte contemporáneo. ¿Por qué y para qué el arte contemporáneo? Te pregunto acerca de los invitados en este segundo encuentro. ¿Qué nos podés contar de lo que se va a desarrollar en este día? Bueno, los invitados son realmente muy diversos y con proyectos muy ricos. Por un lado, Céleste Brussier, que es un artista francés que tiene un modo de intervención crítico sobre la realidad y que va a presentar un proyecto actual que está llevando a cabo. Por otro, el artista Luis González Palma, de Guatemala, que acaba de presentar una muestra muy grande y muy compleja en el Centro de Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela, en Galicia, y que de ahí directo vino aquí a hacer su presentación a partir de esa experiencia. Lia Yaya, que es una artista joven de otra generación ya, de una generación más joven de Brasil, que va a presentar sus modos de intervención, pero ella eligió, en vez de una presentación más convencional, hacer una performance, así que es todo un desafío, vamos a ver de qué se trata. A su vez, Eduardo Gil va a presentar sus últimos trabajos. Recordemos que Eduardo Gil es el fotógrafo que registró el siluetazo. Aquellas fotos memorables del siluetazo que nosotros tenemos todos en la mente son en su mayoría de Eduardo Gil, y bueno, él ha seguido trabajando y va a presentar desde su lugar de fotógrafo cómo piensa el arte contemporáneo. Luego, Basualdo, también un artista joven, argentino, que ha tenido mucha presencia internacional ya, va a presentar su perspectiva, y además curadores como el recientemente nombrado director del Museo Nacional de Bellas Artes, Andrés Duprat, Fernando Farina, Gustavo Buntings, que diseñó, creó y dirige un proyecto muy alternativo en Lima, que es el Micromuseo. Aníbal Josami como director general de la Bienal, yo misma, y seguro que me estoy olvidando de alguien más, pero bueno, va a ser un encuentro muy rico también y veremos qué resultados nos trae. Muchas gracias, éxitos. Gracias a ustedes. Estamos con Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes. Andrés, te pregunto por esta primera parte de la jornada, ¿cuál fue tu opinión? ¿Qué te pareció el encuentro entre estos distintos artistas? Me pareció muy interesante. En principio me parece muy interesante el concepto de que la Bienal no sea un evento, ¿no?, sino que sea un proceso. Eso lo explicó Aníbal Josami en su alocución y adhiero totalmente. Que no tenga una forma definida a priori, sino que vaya, digamos, enriqueciéndose y problematizándose con este tipo de jornadas. Y hoy para mí fue muy entretenido. Todos los panelistas me parecieron interesantes, y para sintetizar, lo que me pareció que quedó es la necesidad de volver a, más que nada, a la experiencia sensible con respecto a la obra, que no tanto en ese approach intelectual y académico que en general nos tiene acostumbrado al mundo del arte contemporáneo. O sea, me pareció muy bien ese llamado general a una cosa más emotiva y sensual, una relación más sensual con las producciones artísticas. Te pregunto, ¿cuál es tu opinión acerca de esta Bienal Internacional que surgirá en 2017 con este camino? Una Bienal que va a ser regional, integra a todos los países del sur. Bueno, era un viejo anhelo en Argentina, siempre se hablaba de que faltaba como un gran evento, como sí tiene Brasil con la Bienal de San Pablo, etcétera, sobre todo con una escena tan rica que hay en Argentina y ahora en todos los países de UNASUR. Entonces yo festejo esta posibilidad de que se hagan eventos
supranacionales, no que sea la Bienal de Buenos Aires, sino que sea un evento que por primera vez tome conciencia regional, que es una cosa que por lo menos desde Argentina estábamos un poco en deuda. Y el marco del UNASUR me parece el marco adecuado, porque creo que Argentina pertenece a una región y desde acá, con ese, digamos, trabajo en equipo con los demás países, creo que se puede hacer una voz interesante en el concierto mundial, digamos, del arte contemporáneo, ¿no? Muchísimas gracias, Andrés. No, gracias a vos. Estamos con Jacqueline Lacasa, curadora invitada de Montevideo, a participar de este segundo encuentro rumbo a la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de UNASUR. Jacqueline, ¿cómo ha sido esta primera parte de la jornada donde participaste del panel? Bueno, creo que ha sido sumamente interesante e intensa las propuestas de las exposiciones de cada uno de los integrantes de esta mesa. Salieron ideas muy interesantes acerca de la existencia del arte contemporáneo, desde qué lugar pensarlo, desde qué lugar vivirlo, cuáles son las condiciones actuales en las que se trabaja en arte, el lugar de los artistas, la producción en general y bueno, las distintas manifestaciones. Creo que hace a que podamos pensar y bueno, y de alguna manera trabajar en la propuesta de los integrantes, ¿no? ¿Qué te parece que se realice esta Bienal Internacional rumbo al 2017, donde varios países de la región participarán? Yo creo que es fundamental, pero más allá de porque las bienales considero que generan situaciones más que interesantes y productivas, etcétera, en el campo del arte, del arte a nivel internacional. Creo que esta Bienal propone nuevos sentidos para el pensamiento crítico y la creación. En eso es en lo que pongo como, bueno, mi mirada y mi entusiasmo, ¿no? Con expectativas a que se dé de una manera, bueno, interconectada entre las distintas ciudades, supongo. Claro, la interconexión es importantísima, pero lo que está siendo importante en este momento es el encuentro previo para generar un espacio de exhibición, de encuentro, de producción, ¿no? Esto previo creo que hace a una forma distinta ya de pensar. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Señor Gustavo Buntix, le pregunto acerca de su pensamiento sobre esta Bienal que va a ser regional de la UNASUR en el 2017. Es un imponderable que despierta enormes expectativas. No podemos todavía opinar sobre aquello que no hemos tenido la oportunidad de experimentar, pero precisamente por eso fue tan incitante el haber sido generosamente invitado a participar de estas situaciones previas, porque en ellas uno puede ver, como decía antes, la elaboración reflexiva de un proyecto, lo cual es un soplo de aire fresco ante el desgaste creciente de las instituciones establecidas. Ojalá esta Bienal pueda devolvernos a un espacio de reflexión, como dije antes, pero también de emoción ante el hecho artístico y de esa manera podamos a través de ella recuperar algunos de los erotismos primeros del arte que se quiso llamar latinoamericano, que son todos conceptos hoy algo ajados y repercutidos por la retorización política de esos conceptos. Ojalá a través del arte y particularmente a través de la operatividad de esta Bienal podamos encontrar otra vez la libido que le dio sentido a esas categorías. Muchísimas gracias. De nada.